Eres increíble. Tu momento es grande, eres increíble. Desde las tinieblas, Cristo Vamos pues a la palabra de hoy. El título de hoy es Una esperanza firme. Una esperanza firme. Todos entendemos qué es la esperanza. ¿Alguien de aquí tiene esperanza? ¿Alguien espera algo? ¿Sí? Y esta espera no es solamente saber que algo va a suceder en el futuro, sino es caminar con certeza. Hay una combinación, una fórmula entre esperanza y fe. De manera que cuando la fe y la esperanza están unidas, firmes en nuestra vida, pues vamos avanzando hacia algo con toda seguridad, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar hoy, de una esperanza firme. ¿Quién es esa esperanza en nosotros? Porque esa esperanza es una persona, es espíritu en nosotros. En los diferentes capítulos que ya llevamos, hoy estamos en el capítulo 6, la parte final del capítulo 6 de Hebreos, si quieren abrir sus Biblias y estar ubicados ahí. Vamos a estar en el 6:9, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero dando un poco de contexto, el autor de Hebreos ha venido hablándonos. Primero le habla a los judíos, a los hebreos de aquel tiempo, y hoy nos habla a la iglesia de Cristo. Y está diciendo que sean hechos lentos para oír. Y decíamos que la definición exacta o el significado de esa palabra, lentos para oír, es perezosos. Han caído en pereza, han caído en indiferencia, en apatía con respecto a la palabra. Y antes de decirles que se habían hecho lentos para oír, había estado haciendo un llamado constante a decir, escucha atentamente. Escucha atentamente la voz del Señor. Oye a Dios y aplica lo que el Dios te está hablando. Y esta es una primera reflexión. Cuando Dios habla a través de su palabra, cuando Dios nos habla en tiempos de oración, cuando Dios nos habla aquí en la predicación de la palabra, necesitamos escuchar atentamente. La primera parte siempre será escuchar atentamente. Y si escuchamos atentamente, entonces necesitamos estar en silencio. En el silencio es donde comprendemos. En el silencio es donde entendemos, donde aprendemos y enseguida podemos ir a la práctica. Entonces, ¿qué sucede cuando no está habiendo ese silencio? Pues que el barullo, las voces, nos impiden realmente retener. Entonces, porque no estamos escuchando atentamente. Entonces, esta es una dinámica y un esfuerzo en el que nuestra atención debemos canalizar y decir, cuando estoy leyendo la Escritura, cuando estoy en mi tiempo de oración, cuando estoy en la congregación, mi concentración ha de ser 100% escucha. Es decir, los hijos de Dios debemos de ser especialistas en escuchar más que en hablar, ¿verdad? Sí, debemos de hablar el 90%, debemos escuchar el 90% y solamente hablar el 10%. Esa sería la proporción. Es decir, que aquello que realmente aprendimos, comprendimos y estamos capacitados para aplicarlo, eso es lo que había que hacer. Y entonces ahí es donde tenemos la posibilidad de hablar. De esta manera que vemos que el autor de Hebreos constantemente está haciendo advertencias. Hemos venido escuchando sus advertencias y algunas fuertes advertencias, como esta que dice, se han hecho perezosos, se han hecho apáticos, son lentos para escuchar. Y por lo tanto dice, no puedo hablarles como a gente madura, tengo que hablarles otra vez como a niños espirituales que requieren lechita para poder entender. Dice, esto no debería de ser así. Dice, porque para el tiempo que tienen escuchando la palabra, ya deberían ser maestros. Y esto nos habla del proceso. Es decir, el proceso es, primero, nacer de nuevo, para ser niños espirituales
que anhelen la leche espiritual, no adulterada, para ir creciendo a ser jóvenes que aplican la palabra, que aplican los principios, que toman decisiones en base a lo que aprendieron y llegar a ser ancianos, que son maestros, pastores, cuidadores de la iglesia. Ese es el proceso. Y si entonces ustedes cuando ya deberían de estar acá, cuidando a otros, enseñando a otros, nos tenemos que regresar como si acabaran de nacer para explicarles otra vez con lechita espiritual. Es tremendo, ¿verdad? Y después nos dijo que este es un problema, pero dice, hay una situación todavía mayor, que si este estado de inmadurez permanece, están expuestos al juicio de Dios. Y ahí como que ya nos sacude la conciencia. Dice, porque no es posible que aquellos que una vez escucharon y nacieron de nuevo y tienen el Espíritu de Dios y han disfrutado de señales, de provisión, de bendiciones de Dios, otra vez vuelvan a ser gente a la que hay que llevarla a Cristo. Dice, eso es imposible. Los que ya una vez recibieron y disfrutaron, este es lo importante, a lo que nos llama a reflexionar. Efectivamente, yo nací de nuevo, he experimentado la vida en el Espíritu, tengo la convicción de que el Espíritu de Dios está en mí, entiendo su palabra, la he aplicado a mis circunstancias, o todavía camino en una inercia religiosa, donde sí, ya nací de nuevo, tengo fe, pero todavía no estoy comprometido con el cuerpo de Cristo. Todavía Cristo no es mi vida realmente. Estoy en un proceso de transición. Todo esto nos llama a la reflexión. Dice, porque el riesgo es que si se permanece en ese estado, puede venir juicio sobre sus vidas. Si son salvos, la salvación es algo que ya Dios nos dio y que no nos lo va a quitar, pero tendrán que ser purificados como por fuego. ¿Y cuál es el fuego? Pues las pruebas, las tentaciones, las adversidades. Van a ser salvos, pero van a ser pasados como por fuego. Es decir, con todas esas pruebas. Y entonces nos puso el ejemplo de una parcela, ¿verdad? De la tierra que el agricultor prepara para ir incorporándola a producir. Dice, la tierra que recibe la bendición de la lluvia, produce, le da cosecha, buen fruto al agricultor. Pero aquella tierra que está endurecida, algo decía Víctor ahorita de la dureza, aquella tierra que está endurecida no recibe la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Simbólicamente, espiritualmente, es la palabra de Dios. La lluvia es la palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra? Cada uno de nosotros. Entonces, la tierra que recibe la palabra, que recibe la lluvia, produce cosecha, fruto de bendición. Pero la tierra que está endurecida, el agua llega y se va. Corre simplemente, como si cayera sobre el pavimento. Dice, y entonces no produce. Dice, esa tierra entonces hay que cortar la hierba. Hay que primeramente llegar y volver a limpiarla toda. Y luego hay que meter el arado para roturarla, volverla a preparar, ponerla más suave y entonces que reciba la lluvia para que pueda producir. ¿Están dándose cuenta de la ilustración de lo que nos está diciendo? Dice, porque una vez que ese terreno se limpia y que está el montón de hierba que no es de beneficio, ¿qué se hace? Se quema. Entonces el agricultor tumba, le llaman rosa, y quema todo aquello. Y una vez que quema, limpia, incorpora con el mismo arado a la tierra para que se suavice. ¿Sí? Toda aquella hierba quemada, aquellas cenizas, sirven de abono a la misma tierra. Y entonces está preparada para recibir lluvia. Y si recibe la lluvia, va a producir. Pero hubo un proceso. Este es el proceso que el autor de Hebreos está diciendo. No lo podemos evitar. Nos podemos evitar tener que pasar otra vez por la rosa y la tumba, por el fuego de la prueba, de las dificultades, de la adversidad. Si confiamos plenamente en Dios, si recibimos su palabra y aplicamos los principios.
Y si para eso necesitamos, primero, escuchar atentamente. Escuchar atentamente y luego ponerlo en práctica. Hoy, en el pasaje de hoy, el autor de Hebreos, después de hablar de esta manera tan fuerte de las advertencias, nos dice, pero para ustedes, los que están en Cristo, quiero decirles, hay esperanza. No están desechados, no están condenados. Que ciertamente hay debilidades, hay inmadurez, hay errores, pero no es para condenación. Y entonces nos va a hablar de la esperanza precisamente. Esa esperanza es Cristo. Dice el autor de Hebreos, lo que quiero decirles es que están en el camino correcto. Ustedes están en Cristo. Y que tienen que darse cuenta de todo lo que significa estar en Cristo para ser motivados a perseverar, a no volverse perezosos, a no ser indiferentes. Ese es el contexto y el antecedente. Vamos al pasaje de hoy. Hebreos 6, del 9 al 10 primeramente. Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice el autor, pero en cuanto a vosotros, amados, les habla a aquellos hebreos y nos habla hoy a nosotros. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque les he hablado así, nos ha hablado con advertencias. Sin embargo, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a ustedes, vosotros amados, aunque hablamos así, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. ¿Cuántos dicen amén? Estamos destinados para cosas mejores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestras distracciones. Y están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Es decir, el autor de Hebreos le está hablando a gente, como ya decíamos, que sí es creyente, que sí tiene a Cristo, que nació de nuevo, pero que por las pruebas, las dificultades y aparte el ataque que han tenido de los judaizantes y de otras fuentes, se han distraído, se han dispersado, han entrado en temor, en angustia, en preocupación y se han alejado de la congregación. Muchos de ellos habían decidido regresar al judaísmo. Entonces, a ellos les está hablando. Pero aquí la aclaración que hace el autor es muy importante. Dice, pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Sí? La obra que está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Dice, ¿y cómo se nota esa obra? En el amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia su autoridad, hacia Él como Dios, y habiendo servido y sirviendo aún. ¿Dónde está la clave? Que esta gente era efectivamente gente nacida de nuevo, que sí amaba a Dios y que servía. Eran anfitriones, procuraban ayudar a los demás, buscar el bien de los demás. Dice, esas obras de amor son testimonio de que Cristo habita en sus corazones. Entonces, dice, Dios va a tener en cuenta eso. No los desecha. Más bien quiere que eso que hay en sus corazones y que puede dar buenos frutos, abunde, sobreabunde y que ustedes perseveren. Así que el primer punto que deja claro él en el mensaje de hoy es ese. Dios es justo. Y decimos, amén. Y Él recompensa la fidelidad y el servicio de sus hijos. Y aquí tenemos que revisarnos entonces. ¿Cómo andamos en cuanto a la expresión del amor? Entendiendo amor por hacer el bien a los demás. Entendiendo amor como una situación de naturaleza. De que la naturaleza, que es Dios mismo, y que Dios es amor, habita en mí. ¿Cómo andamos en esa área? Es la primera parte que nos invita a revisar. Dice, aunque hay situaciones serias en sus vidas, hay errores, hay flojera, hay pereza,
simplemente dice, hay esperanza. Quiero decirles que hay esperanza y motivos para confiar en que la obra de Dios siga creciendo en ustedes. Dice él, hay esperanza para cosas mejores. ¿Y esas cosas mejores qué son? ¿A qué se refiere? Se refiere a las evidencias que acompañan a la salvación. ¿Cuál es la evidencia de que hemos sido salvos? ¿Cuál es la evidencia de que Cristo está en nosotros? ¿Cómo se expresa? Ya nos lo está diciendo. Se expresa en el amor, se expresa en el servicio, se expresa en la fe, se expresa en la generosidad, se expresa en la paciencia, se expresa en la perseverancia. Ya tomaron nota ahí para irle poniendo palomita o tache. Es una lista para revisar, ¿verdad? Y entonces decir, no solamente quedar con la boca llena diciendo soy hijo de Dios, sino poder decir soy hijo de Dios y me reviso. No espero que me examinen, ¿verdad? No espero el juicio o la condena. Yo mismo me examino con respecto a la palabra de Dios. Así pues que nos está hablando de una fe práctica. La fe no solamente es conocimiento, no solamente es información. La fe es ¿qué? Una práctica constante, una experiencia. Y no se refiere a cosas emocionales. O sea, no se refiere a tener experiencias emocionales, sino experiencias concretas, prácticas, donde apliqué lo que aprendí. Y que puedo darme cuenta de ello porque supe escuchar y recibir y lo apliqué. Es decir, la lluvia que recibió esta tierra produjo cosecha, buena cosecha. Amén. Decía Jesús en su ministerio, llegó a predicar y decir, un árbol sano, un buen árbol, produce buen fruto. Entonces, si somos buenos árboles, porque la semilla que está en nosotros es la buena semilla, que es Cristo mismo, pues tiene que producir buenos frutos. Entonces, ¿qué son esos frutos en nosotros? Pues es un carácter transformado. Son acciones, son actitudes que reflejan que soy salvo, que soy hijo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en mí. ¿Amén? Así que la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida esperas ver cosas mejores? De estas cosas mejores de las que hablé. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo puedes decir que estás esperando cosas mejores que muestren la obra de Dios prosperando en ti? ¿Cuáles son esas cosas? Entonces vamos tomando nota de lo que nos llama a reflexionar el autor de Hebreos. Y luego viene una exhortación. Así como hace él sus discursos en la carta a los Hebreos, si vamos observando, son predicaciones. Cada capítulo, cada 2 capítulos está haciendo exhortaciones, está haciendo advertencias y nos desafía a avanzar. Aquí en el 6:11 vamos a leer capítulo 6 de Hebreos, versículos del 11 y 12. Una vez que ya vimos lo anterior, dice, pero deseamos. Dice, Dios los tiene en cuenta, no los ha condenado. Y al contrario, dice, vienen cosas mejores para cada uno de ustedes. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Es decir, que la esperanza que ustedes tienen se manifieste en una diligencia permanente, constante. ¿Qué significa ser diligentes? Pues es solícitos, con iniciativa, comprometidos, responsables, atentos. Escucha y aplica y comparte con los demás. Y se empiezan a ver los frutos de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Y dice el versículo 12, vuelve a hacernos la repetición. Voy a leer desde el 11 otra vez para que reunamos ahí la frase. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Que no seáis perezosos. Así con mucha claridad se refiere a lo que ya nos había hablado.
que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad, que quiere decir fortaleza de ánimo, que mediante la fe y la fortaleza de ánimo heredan las promesas. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la fortaleza de ánimo heredan las promesas. Así que nos está animando a la iglesia hoy a mantener una actitud activa, una fe que se muestra, que se expresa, no solamente en los cantos, no solamente el domingo, sino en una dinámica propia de la vida. Es decir, lo que hemos aprendido, creído y la seguridad que tenemos se expresa en la vida cotidiana, en cómo enfrentamos nuestras diferentes dificultades, problemas, desafíos, retos, oposiciones a nuestra vida. Si lo hacemos desde nuestras fuerzas, que hoy hemos cantado que no debe ser así, pues vamos a estar padeciendo, vamos a estarlo sufriendo. Pero si lo hacemos entendiendo quiénes somos, qué espíritu está en nosotros y qué enseñanzas tenemos de principios, de verdades, para aplicarlos a lo cotidiano, vamos a salir adelante. No dejará de haber problemas, pero no estaremos sometidos a ellos. No estaremos sufriendo y padeciendo, sino iremos por encima de ellos. Dice que debemos ser perseverantes hasta el final. ¿Qué significa eso? Saber llegar hasta el tiempo que Dios determine para el final de los tiempos y consumar su reino. Su reino visible ya entre nosotros y con nosotros. Dice que estamos llamados a ser herederos juntamente con Cristo. A eso se está refiriendo. Perseverantes hasta recibir la herencia que ya tenemos prometida. Hoy esa herencia es nuestra esperanza. Si nuestra esperanza es que Cristo regresará, que Cristo consumará su reino, que no habrá más llanto, ni más lloro, ni más sufrimiento. Nuestra esperanza es que así como Cristo resucitó de los muertos, así tú y yo un día resucitaremos en cuerpos glorificados como Él. Y seremos semejantes a Él. Dice Pablo, le veremos tal cual es, porque se reflejará en nosotros mismos. Eso es esperanza. Entonces, ¿la esperanza en dónde está basada? En lo que creemos, en lo que hemos oído y hemos creído. Pero si todavía estamos con lechita, pues estas cosas no las vamos a entender, ni vamos a estar caminando perseverantemente, sino es un constante tropezar y batallar, como un niño pequeñito que apenas comienza a caminar. Dice, así que lo que quiero es, pues, dice, que puedan combatir desde el espíritu la pereza, la complacencia, la apatía, las distracciones, el afán, el temor. Hay que vencerlo sabiendo quiénes son en Cristo. Y eso requiere diligencia. Eso requiere diligencia, que es mantener el mismo nivel de compromiso y esfuerzo en el camino de la fe. Esto es para maduros. Solo los maduros pueden alcanzar el nivel de compromiso, de responsabilidad y de esfuerzo. Así que nos está diciendo, crezcan, maduren y avancen. Este principio, o esta verdad más bien revelada, acerca de que el desafío que nos hace solamente se puede lograr con fe y con fortaleza de ánimo. Solamente con fe y fortaleza de ánimo se puede perseverar hasta dar fruto en el Espíritu. Y dice él que estas características en nosotros se van a manifestar, se van a expresar en la relación con otros. Es decir, no solamente es vencer nuestras circunstancias, sino crecer en nuestras relaciones. Dice, los que alcancen este nivel de madurez serán semejantes a Cristo, semejantes en su carácter, serán semejantes a Dios mismo. Y dice el Salmo 103:8 y Éxodo 34:6, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿cómo deben ser sus hijos? Lentos. ¿Qué tan rápido te esponjas?
¿Qué tan rápido te prendes? Porque este es uno de los frutos que estamos llamados a hacer crecer en nosotros. Donde hay fe y fortaleza de ánimo, no solamente hay victoria en nuestras vidas, hay victoria en las relaciones para con los demás. Porque va a haber personas que te van a poner tropiezos, zancadillas, gestos, que te van a defraudar, que te pueden llegar a engañar, que te pueden a lo mejor, no sé, cometer diferentes circunstancias, ¿no? Yendo a la vida matrimonial y a la familiar, pues puede haber infidelidades, adulterios, conflictos, escasez, etcétera. Entonces, ¿cómo te ponen todas esas circunstancias? Porque los hijos de Dios no están exentos de eso. ¿Cómo vamos a responder ante eso? Dice que ¿cómo tenemos que hacerlo? Con lentitud ante la ira, pacientes, haciendo, más bien creciendo en la fe, en la fortaleza de ánimo y siendo misericordiosos, como nuestro Padre también es misericordioso. ¿Cómo sabemos que es grandemente misericordioso? Pues porque nos perdonó sin merecerlo, cada uno de nosotros. Así que no vas a perdonar a los demás porque lo merezcan, sino ¿por qué? Porque Cristo te habita. Cristo te habita. El amor se está desarrollando en ti, está produciendo, ¿verdad? Y entonces puedes ser tolerante, puedes ser paciente y decir, sí, yo perdono, aunque me ofendieron, aunque me defraudaron, aunque me causaron dolor, puedo perdonar porque en mí habita el que es lento y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dice aquí, vamos al versículo 13, 6:13 en adelante. Vamos a llegar hasta el versículo 20, del 13 al 20. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, a partir de aquí nos va a poner un ejemplo. Dice, quiero que ustedes entiendan lo que estoy explicando viendo el ejemplo de Abraham. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Juró por sí mismo, diciéndole, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así, Abraham, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. ¿Qué recibió Abraham? Recibió la promesa y luego recibió el juramento de parte de Dios. Dos cosas muy importantes, la promesa y el juramento. De tal manera que Abraham caminaba en una certeza. Es decir, lo que nosotros vemos de la historia de Abraham no es solamente una leyenda, ¿verdad? No es algo así anecdótico, un cuento bonito. Es una realidad de una persona semejante a nosotros que fue sacada de la idolatría, que fue sacada del mundo para venir a caminar en la revelación de Dios. Y que no siendo un hombre de fe, Dios le dio esa fe que él necesitaba. Y desde esa fe le creyó a Dios. ¿Le creyó qué? A la palabra recibida. Y esa palabra recibida fueron promesas, y también dice aquí el autor de Hebreos, y juramento. ¿Dónde está eso? Eso está en Génesis 22, versículos 16 al 18. Ahí están estas palabras que te acabo de leer y que las pone aquí el autor. Dijo Dios, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. ¿De qué le estaba hablando? De lo que ya le había prometido desde Génesis capítulo 12, que iba a ser de él una nación grande y que a través de él bendeciría a todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham caminó en esa convicción, en esa certeza. ¿Por qué nos pone este ejemplo? Pues porque nos está desafiando el autor de Hebreos. Lo hizo a aquellos creyentes y lo hace hoy a la iglesia. Él sabe que los tiempos que vivimos no son sencillos. No fueron fáciles para aquellos creyentes y tampoco son hoy para nosotros. Hoy vivimos tiempos muy complicados, situaciones muy difíciles. En los medios de comunicación, en la realidad social, sin mucha inseguridad, mucha violencia, hay escasez, porque constantemente la economía está siendo sacudida, el gobierno tiene oposición tanto adentro como afuera y no le dejan realmente hacer
lo que debiera de ser el bien para todos. Y las religiones están fallándole al ser humano porque solamente le ofrecen moronitas, cositas para entretenerlo y no lo llevan a la revelación de Cristo, que esa es la esencia de la vida. Entonces, fallan las instituciones, fallan las religiones, fallan las organizaciones. O sea, el ser humano no encuentra hoy una manera segura de caminar en la vida sin Dios. Es decir, el tiempo está de tal manera sucediendo que nos está llevando a la humanidad a que la única respuesta es Dios. Y que mientras no lo veamos y lo entendamos así, vamos a estar padeciendo y sufriendo, ¿verdad? Y muchas vidas se van a perder, muchas vidas. Entonces, hay un llamado pues a caminar en la certeza, los que ya son hijos de Dios, a caminar en la certeza de lo que ya Dios prometió y cumplió, que es lo que vamos a ver aquí adelante. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Abraham no alcanzó a ver todas las promesas de Dios. Sí alcanzó a ver al hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac, ¿verdad? Ya había tenido un hijo, Ismael, que no estaba en el plan de Dios. Ese no era la promesa. Y tuvo que esperar hasta que ya era un anciano, muy anciano, y 100 años, para poder ver al hijo de la promesa, la simiente de la bendición. De esa simiente de Isaac vendría el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo. Y eso no lo pudo ver concretado Abraham. Vio a su hijo, ¿verdad? Alcanzó a ver cuando se casó Isaac con Rebeca, porque él mismo le mandó conseguir la esposa. Pero ya no alcanzó a ver todo lo que venía después. Vivió en la tierra prometida, pero dice que lo vivió como extranjero. Si nunca pudo llegar a decir, ya, toda esta tierra que Dios me dio, ya la estoy poseyendo, ¿no? Y sus hijos alcanzaron a ver parte de esas mismas promesas. Hoy, el pueblo judío puede ver cumplido todo lo que Dios le dijo a Abraham. Y los creyentes en Cristo vemos además la promesa cumplida del Mesías como una realidad. Cristo ya vino. El Mesías ya vino. La redención de la humanidad ya fue llevada a cabo. Entonces, esto es lo que le está diciendo. Abraham lo pudo ver en el Espíritu. Si le creyó a Dios, vio realizadas algunas cosas y las que no vio materializadas, las vio en el Espíritu. Y supo que de Isaac vendría Cristo y que Cristo redimiría a toda la humanidad. Y en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Pero ¿cómo van a ser bendecidas? Por la palabra. No hay otra manera. Ha de venir la lluvia y Dios mismo se va a encargar de poner la fe para que todos crean. Y este es un asunto de cada generación. Cada generación ha tenido su oportunidad. Hoy nos toca a nosotros. Nosotros somos la generación de este tiempo, de estas circunstancias, y en este tiempo tenemos la bendición más grande de Dios. La promesa cumplida de parte de Dios en Cristo. Dice aquí el autor de Hebreos que pacientemente esperó y alcanzó la promesa, porque los hombres sí se juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Atención con este versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, ¿a quién quería mostrarle? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Es decir, desde aquí ya estábamos contemplados nosotros. Dice, queriendo Dios, cuando habló con Abraham, no solamente habló para él, no, hizo un juramento Dios. No tenía necesidad de jurar, ya le había hecho la promesa, pero hizo el juramento para testimonio a nosotros de que Dios no falla en sus promesas, de que Él no incumple, de que Él es fiel y de que Él es inmutable, no cambia a través de los tiempos y las generaciones, sino que quiere
que los herederos de la promesa tuvieran esa certeza. Dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, es decir, que este plan no cambia, su propósito eterno se está cumpliendo, interpuso juramento para que por dos cosas que no cambian, inmutables en su naturaleza, en las cuales es imposible que Dios mienta, el juramento y la promesa. Estas son las dos cosas inmutables, el juramento y la promesa. En ellas tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Para qué fue el juramento? Para que nosotros hoy caminemos en certeza y esperanza. Volteamos hacia atrás a partir de la Escritura y vemos todo cumplido en Abraham. Y vemos todo cumplido en Cristo. Y podemos decir, Dios es fiel. Él no cambia. Su naturaleza es inmutable. Él es soberano y es eterno. Y ya cumplió lo que prometió en Cristo. Y hoy Cristo es espíritu y habita en los herederos de la promesa. Es una obra consumada. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el anhelo de la creación? Que todo mundo pueda recibir la bendición de la redención que ya tenemos. Porque la causa principal de toda la problemática que hoy vivimos en Morelia, en México y en todo el mundo es el pecado. Y ese ningún gobierno tiene la solución. El único que tiene la solución es Dios. Y lo tremendo es que ya dio la respuesta hace 2000 años. Hace 2000 años que la respuesta ya está, pero el hombre no ha entendido, no ha querido escuchar y sigue padeciendo generación tras generación. ¿Cuántas generaciones habrá habido en el mundo después de Cristo? Después de su crucifixión, de su resurrección y de que ascendió. ¿Cuántas generaciones en 2000 años? Cuando ya fue consumada la obra y no se ha entendido. Todavía hay mucha gente, cristianos, congregados, que no entienden esto. Que piensan que solamente encuentran a Dios el día de la reunión, en ese lugar, y solamente lo sienten durante la alabanza, o solamente lo sienten cuando oran por ellos. Y no se dan cuenta del gran misterio que nos está revelando, que Cristo nos habita a los que ya creímos, y que la redención ya fue pagada por todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Que tú tuvieras una gran deuda, una deuda millonaria, y viniera una persona y la pagara por ti, pero tú no te enteraras. Y tú siguieras viviendo como esclavo, pagándole aquella deuda que ya fue pagada. Hasta que un día se te prende el foco por el Espíritu. El Espíritu nos ilumina y te dice, tu deuda está liquidada, ya no debes nada. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos al versículo 19. Dice que esa esperanza puesta delante de nosotros la tenemos como firme y segura ancla del alma. ¿Cómo la tenemos la esperanza? Como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No dice que Jesús va a entrar, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que él ya entró, ya está sentado, él ya reposó de sobra. Él está en su trono, reinando a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros, como sacerdote, por los hijos de Dios, por la iglesia. Todo esto que les estoy diciendo es la obra consumada. No es algo que ya esperamos. Esta es la obra consumada. Lo que esperamos es la realización plena de todo eso. Y para eso necesitamos
caminar en esta esperanza. Abraham le creyó a Dios y lo vio en el Espíritu y confió plenamente en la fidelidad y en la inmutabilidad de Dios. De tal manera que Dios mismo es la máxima garantía, Dios mismo es la máxima garantía del cumplimiento de sus promesas. No es nadie más, no es una religión, no es una iglesia, no es un líder, no es una persona. ¿Quién es? Es Dios mismo. Él es la garantía. Por eso prometió, juró y lo cumplió en Cristo. Dice el autor de Hebreos que esta esperanza es firme y es segura como un ancla. ¿Todos sabemos lo que es un ancla? El ancla es lo que sujeta a las naves, a los barcos, ¿verdad? Para que no se muevan durante la marea. Los sostiene firme. ¿Sí? Es una herramienta de acero, hoy muy pesadas, de tal manera que, pues de acuerdo al tipo del tamaño de barco, es el tipo de ancla que tiene. Y esa ancla lo mantiene fijo en el lugar. No se mueve, aunque las aguas estén moviendo. De aquí la ilustración que hace el autor de Hebreos. ¿Cómo es nuestra alma? Nuestra alma es como el mar. Es un mar de emociones que constantemente se mueve. Es un mar de pensamientos que se mueve todo por estímulos de las circunstancias externas. Esto es lo que está diciendo. Y nuestras almas están sujetas, como el mar, a estímulos externos. El mar está sujeto a las corrientes del mar, de los vientos, y por eso de repente con las tormentas se encrespa y puede causar desastres tremendos, ¿verdad? Como los huracanes que ya hemos visto. Dice, así es el alma. El alma se puede convertir en una tremenda tempestad en tu vida de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo. Dice, lo que yo les estoy diciendo es que esta esperanza en la promesa, en el juramento de Dios, en lo que ya Cristo ya hizo, es una firme y segura ancla en sus vidas. Para que aunque haya tormentas tremendas en sus vidas, permanezcan estables, firmes. Sí, los van a estar moviendo, pero no los van a hundir, no los van a arrastrar. Esta es la diferencia, de que el mundo cuando no tiene esta ancla, es arrastrada por todas las tormentas de la vida. Y muchas veces ahí están las pérdidas de las vidas. Así que Él nos llama a que nos tomemos fuertemente. Eso es lo que significa asirnos. Dice, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es esa esperanza? Termina diciendo, es Jesús, es Cristo, quien ya entró. Y aquí se remonta a Él a lo que era el templo, el tabernáculo. El sacerdote solamente podía entrar una vez al año detrás del velo. Así estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y solamente una vez podía traspasar el velo. Y para hacerlo tenía que presentar sacrificios de sangre por sí mismo y por el pueblo. Dice, bueno, Cristo ya, Él fue el que hizo el único y suficiente sacrificio. Él es el sacerdote, gran sumo sacerdote. Y ya realizó el sacrificio perfecto, porque al mismo tiempo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él dice, ya traspasó el velo. Y no lo hizo en un tabernáculo terrenal, lo hizo en el tabernáculo celestial. Él entró a la presencia misma de Dios. Ahí entró. Y ahí fue donde se declaró su victoria. Para Él y para su iglesia. Para su iglesia. Nosotros somos vencedores, victoriosos, juntamente con Él. Con Él entramos, con Él estamos sentados en lugares celestiales y con Él permanecemos hoy aquí. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Este es el gran misterio revelado. Esa debe ser un ancla para nuestras almas, un ancla firme, que la tengamos como segura y firme ancla
del alma. Y de esto hablaba Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27. Habla de que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Amén. ¿Puedes repetirlo? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esa es mi esperanza. Ya estoy en Cristo. Cristo está en mí y esa es mi esperanza de gloria. Es decir, compartiré toda la gloria de Dios en Cristo. Y yo hoy ya puedo experimentar una vida transformada en Cristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu ha sido puesto en nosotros. Nos fue dada la fe por el Espíritu, nos fue dado su Espíritu, que es amor, ¿verdad? Y nos ha dado el gozo y la paz para vivir una vida transformada, que puede expresarse en un carácter que da fruto, el fruto que Él espera de nosotros. Amén. Amén. Así que Cristo es pues esa ancla segura. Habita en los creyentes y es la garantía y seguridad de que participaremos en la gloria futura de su reino totalmente consumado. Es una esperanza de vida eterna y gloriosa, de transformación semejante a Cristo. Es decir, cuando decimos que Cristo es nuestra esperanza en gloria, es hasta que lleguemos a la imagen misma de Él. Cristo hoy está siendo formado en nosotros y ha de expresarse en nosotros. Ese es el plan eterno de Dios. Cristo en mí, formándose, y Cristo expresándose. Si Cristo está en mí y no se expresa, habla de una gran inmadurez, que fue la advertencia que nos estuvo haciendo. Sí, ya son hijos de Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la expresión del Cristo que les habita? Ha de notarse. Así pues que el ancla, que es Cristo mismo, es símbolo del vínculo fuerte, profundo, resistente e invencible. Cristo es nuestra ancla de salvación y esperanza de que habitaremos en su reino, tal como Él lo prometió. Amén. Vamos a estar de pie. Yo creo que no tenemos que imaginarnos situaciones difíciles para saber que hay problemas, que hay conflictos, que hay situaciones adversas en nuestra vida. Todos las estamos viviendo, enfrentando y a veces nos arrastran en situaciones muy tremendas. La semana esta que está transcurriendo ha sido una semana de mucho conflicto en esta ciudad de Morelia. Mucha violencia, mucha anarquía desatada y hay personas malvadas, perversas que están detrás de todo eso, queriendo crear un clima de caos, de inseguridad para que la gente entre en temor. Aparte a lo que ya cada quien enfrenta en su propia familia, en su trabajo, en sus circunstancias, lo que está rodeándonos. Y si ponemos los ojos aún en lo más amplio, todo apunta así a caos, a destrucción, a violencia. Necesitamos tomarnos esta palabra que estamos recibiendo hoy. Amén. Aferrarnos a la esperanza que ya Dios nos ha dado. Somos elegidos de Dios en Cristo. Amén. De tal manera que aunque tengas problemas familiares, laborales, tengas tentaciones, enfermedades, malas noticias te rodean, tú estás firme, anclado en Cristo. Que tu alma no sea sujeta a las borrascas y a los estímulos externos. Que esté estimulada en la revelación de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que la pregunta es ¿cómo saliendo de aquí y durante toda la semana, cómo puedes estar tomado firmemente a la esperanza de Dios? Esta que ya tenemos en Cristo Jesús. Y la respuesta es solamente en la palabra. Solamente en la palabra de Dios, ya revelada, ya escrita, podemos mantenernos
aferrados con fuerza. La palabra, la oración y la comunión con la iglesia. Porque esto no es una obra de llaneros solitarios. Esta es una obra de una comunidad, de un cuerpo, que es en Cristo. Y que si estamos fuera del cuerpo, pues nos vamos a enfriar, vamos a sufrir las consecuencias. Pero en el cuerpo podemos ser alimentados, sostenidos, fortalecidos, animados, ¿sí? Para que la palabra y la oración sean un sostén para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Cristo está hoy en la presencia misma de Dios e intercede por nosotros, ora por nosotros. Y termino con esta oración del apóstol Pablo. Hace 8 días veíamos una oración que tenía él en Efesios, hoy lo vemos en Colosenses. En Colosenses capítulo 1 hace esta oración Pablo, que es nuestra oración hoy. Dice, damos gracias. ¿Cómo comienza la oración? Con gratitud. Hoy es día de dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Oramos por los que estamos aquí y por los que no están y que deseamos que se afirmen en el cuerpo. Orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Cuál es el testimonio, el fruto? Fe en Cristo Jesús y el amor que se expresa en servicio, en bien a los demás. Dice, y esto a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Está hablando de lo que hoy hemos hablado a través de la palabra en Hebreos. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. ¿Quién tiene reservación en el cielo? Tenemos reservación allá y tenemos a Cristo aquí, habitando en nosotros, ¿no? Es una seguridad. Dice, de esta esperanza, ustedes ya oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuántos oímos? De esta esperanza, ustedes ya oyeron en la palabra de verdad que es el Evangelio y que llegó hasta ustedes, así como hoy está llegando a todo el mundo y está dando fruto y constantemente creciendo. Esta es una realidad, la realidad espiritual que no nos enseñan las noticias. El Evangelio está siendo difundido en todo el mundo y está creciendo el cuerpo de Cristo todos los días. Gracias a Dios. Miles están viniendo al conocimiento de la verdad. Y la iglesia necesita estar caminando firmemente en la revelación para recibir a los recién nacidos y conducirlos hasta la madurez espiritual. Por eso necesitamos esta oración. Dice, así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo Dios también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron y pone el ejemplo de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo. ¿Cómo vamos a realizar esta obra a la que nos está desafiando el Espíritu de Dios a través de la carta a los Hebreos? Desde la fe, desde el amor y oyendo atentamente, para que estemos firmes. Cada vez que oímos la palabra y que nos recuerda quiénes somos y lo que ya tenemos, es para decir, persevero. Sí, es cierto que hay enfermedad, que hay tentaciones, que hay tropiezos, pero yo estoy firme, tengo un ancla segura que es Cristo, ¿verdad? Y confío en que esto no será permanente, sino que algo está trabajando Dios. Si Dios permite que esté pasando por ciertas circunstancias, es porque estoy necesitando algo en mi vida. Pero una vez que está hecho, seguiré en plenitud con Él. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, y que penetre en nuestra alma, Señor, hoy.
Padre, queremos que sea como ese arado que entra roturando la tierra para recibir la lluvia y producir la posterior cosecha. Padre, que así seamos cada uno de nosotros. Buena tierra, y que tu palabra sea recibida, Señor, con hambre, con sed. Que nuestros oídos espirituales sean totalmente abiertos y que podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que ya hemos recibido como un don inmerecido de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarnos todas nuestras debilidades y nuestros errores, Señor. Gracias por tomar en cuenta el amor mismo que has puesto en nosotros y la posibilidad que nos das de poder bendecir a otras personas a través de nuestras palabras, nuestro servicio, nuestro testimonio. Te damos gracias, Señor, por afirmarnos en la revelación de que Cristo es nuestra firme y segura ancla, Señor, y que nuestra alma está sujeta a Él y no a los vaivenes del mar de emociones y pensamientos que hoy el mundo desata, Señor. Gracias te damos, Padre. Que esta palabra sea sellada en cada uno de nosotros, Padre, y en cada uno de los que las escuchen posteriormente, Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hennessy